Dios bendiga a todos los que nos ven a través de las redes sociales, verdades bíblicas, que significan lo que Dios habla únicamente a través de la Escritura, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a todos los que nos ven, los que están aquí en casa, en esta casa de vida. Vamos a hablar un poco sobre el velo espiritual, amigos. Esto lo vemos en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3 y 4. Y es necesario que nosotros entendamos los planes de Dios, lo que realmente significa la fortaleza espiritual, lo que es el alimento espiritual. Ponga atención acá, ahorita seguimos leyendo. Para poder nosotros alimentándonos en el espíritu, porque sabemos pues que cuando nosotros vamos al alimento físico, pues ese alimento alimenta el cuerpo físico, pero eso se va aquí a la letrina, al baño. Entonces, oiga, sí necesitamos el alimento espiritual, sí, porque el Señor, ¿verdad? ¿Cómo nos hizo, cómo nos constituyó en espíritu, alma y cuerpo? Pero cuando entró el pecado, el espíritu desfalleció. Entonces, de ahí en adelante opera el alma y el cuerpo. Pero el alma es donde residen los pensamientos, sean buenos o malos, las decisiones, sean malas, sean buenas. Y si usted no tiene la guía espiritual, usted se va a dejar llevar por todo viento, dice el apóstol Pablo, todo viento de doctrina, toda enseñanza, sea buena o sea mala. Y desgraciadamente es más mala que buena. Entonces, para levantar ese espíritu necesitamos el alimento espiritual, para fortalecer el espíritu, para tener dominio, para tener nosotros el conocimiento y poder seguir en esa libertad espiritual que Dios nos quiere dar, ¿verdad? A los que sobrepasan un problema de adicción, los que tienen, pues, vamos a decir que la adicción general, por decirle o ponerle un nombre así, es el pecado. Y como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nadie se salva, que todos estamos en ese punto de adicción. Llámese alcohol, llámese droga, llámese falta de perdón, falta de amor. Entonces, la naturaleza caída del ser humano lo ha llevado a desastre. A como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Ay, Señor, pero usted se sabe todas las citas. Es necesario que nosotros conozcamos a profundidad la palabra de Dios para poder ser revestidos con el Espíritu de Cristo. Y que nosotros podamos tener esa libertad espiritual para que Dios, en el nombre de Jesús, rompa las cadenas del diablo. Es importante que lo digamos así, que lo sepamos. El día de ayer estaba yo viendo un programa ahí en Telemundo, ahí con la doctora esta Ana, bueno, la doctora Polo se hace llamar así. Entonces estaba yo, porque bueno, estaba viendo un juego de fútbol y por ahí le cambié en el tiempo extra, o allí o en el tiempo, en el medio tiempo, pues. Entonces ahí ella estaba hablando con pues, dos personas, un varón que quería la custodia de su hijo porque la mamá pues, no le estaba dando muy buen trato al niño. Este pequeño tenía 5 años. Entonces le pregunta a él que cuál es el problema, por qué él quiere la custodia total de ese niño. Dice, es que pues, mi esposa, yo tuve este problema, pero mi esposa le está enseñando al niño a ser niña. Entonces, pues eso yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy de acuerdo en eso. Entonces, pues yo quiero la custodia porque, pues, aquí la señora pues, le pinta sus labiecitos, le pone ahí un brasier al chiquitillo para que se vaya enseñando y que quién sabe qué tantas cosas más. Entonces le preguntan a la señora, pues, y dice ella, pues es normal, yo lo voy a apoyar en lo que
en lo que quiera. Entonces la doctora dice, pues, ¿cómo puede ser posible eso? Tiene apenas 5 años. ¿Cómo puede este niño llegar a tener una preferencia sexual? 5 años. No puede ser posible eso. Y es que la señora ya no, ¿cómo se llama? Su naturaleza de ella, pues mujer pues, pero esta supuestamente sacó desde lo interior de su propia vida que ella pues le gustaban las mujeres. Y en base a eso, pues le quería enseñar eso también al niño, que si le gustan los hombres, pues está bien. Entonces, a mí me dio mucha tristeza ver este caso, ¿verdad? Y otro porque salí por ahí a comprar un pan y fui a entregar una copia a una señora vecina que estamos dándole discipulado, ¿verdad? Le entregué la copia y afuerita estaba un par de varones vendiendo galletitas, de los que están también en otras casas de vida. Ya le compré y ahí llegó otra personita en la cual me decía este varón que su hija había fallecido hace 3 días y él pues estaba tomando, se la pasaba tomando, no podía él olvidar eso y le dolía mucho, etcétera, etcétera. Bueno, dije, bueno, pues vamos a darle palabra de consolación, no vamos a hablarle de las cosas de Dios. Y sí le compartimos algo a esta persona, ¿verdad? Pero vemos que la palabra de Dios no se sigue, que hay muchísima gente en ignorancia. Ya me contó un poquito, se llama Javier, este personaje. Me contó que su hija, pues tenía problemas en el corazón, tenía problemas de corazón. Entonces le dije, pues tú debes de estar preparado porque, querido amigo, desgraciadamente la gente no se prepara para morir. Pensamos que la juventud la vamos a tener siempre y nos dedicamos a vivir la vida de la manera más equivocada. A alcohol, drogas, fanfarrias, fiestotas, bailongos. Y nos olvidamos que vivimos, que tenemos responsabilidades, trabajos. Y sobre todo, nos olvidamos de que existe un Dios. Y finalmente, pues varón total, toma y toma y toma. Dije, pero esa no es la solución a tu problema. Y hice varias preguntas, las cuales no me contestó, pero antes de decirle que si me permitía, orar por él, pues yo le dije que tenía que dejar el alcohol y que dejara pues que la hija pues que ya está en la presencia de Dios porque pues era joven la niña. Pues ella dice el Señor en Mateo, ¿verdad? Dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Pero para eso, Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Estamos viendo cosas pues terribles, terribles, terribles y terribles. Y eso no es todo. Más terribles se van a poner las cosas. ¿Por qué? Sencillamente porque el pecado está creciendo. Y porque la mayoría de gente no les gusta las cosas de Dios, se aburren. Desean seguir practicando el mal. Y eso los va a llevar a su propia destrucción. Yo mismo le decía al joven, digo, no sabes lo que significa, mira lo que dice la cajetilla de cigarros que traes ahí. Este producto es nocivo para la salud, produce cáncer. ¿Por qué no entendemos eso? Discúlpeme, pero solamente una persona que está cegada de entendimiento no va a entender lo que estoy diciendo.
Es como si aquí, en este jarrito, que es un té, gracias a los manos de la cocina, aquí dijera veneno, y yo solito cayera en ese engaño y aún sabiendo que es veneno, me lo tomo. Así sucede con el cigarro, con la droga y todo. La gente sabe lo que produce, mas sin embargo, vamos a decir lo que dice la Escritura, esclavos somos. Y ahí es donde el apóstol Pablo nos habla del velo, que ya leímos, pero que vamos a leer un poquito más para lo que nos están viendo a través de las redes sociales. Dice el capítulo 3 y vamos a leer desde el número 10, dice así: porque aún los que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, vea usted, cegó que el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén, amén y amén. Queridos amigos, esto es demasiado profundo, sobre todo aquellos que no tienen una secuencia espiritual se van a confundir mucho esto, pero quiero decirlo así de una manera breve para que usted lo pueda entender un poquito más. La Biblia pues está formada y constituida en dos bloques, en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vemos que el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, Luis, el Dios de Israel, le dio la oportunidad, Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, la oportunidad de supervivencia, y se las da a través de Moisés, entregándole las tablas de la ley, la disciplina, los mandamientos, lo que tenía que hacer el pueblo judío para mantenerse unido a Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede a través de la historia? El pueblo judío vive en rebeldía, aún siendo el pueblo elegido de Dios. Porque, señores, este pueblo vivía en la carne.
podemos nosotros entender, vamos a unir, por ejemplo, el pensamiento del apóstol Pablo con el Antiguo Testamento. Decía el apóstol Pablo, dice, lo que es nacido de la carne, pues carne es. Y lo que sea nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto quiere decir, todas aquellas cosas que aprendas, que manifiestes en la carne, van a tener un resultado carnal. Y lo que tú aprendas en el espacio espiritual, en el medio espiritual, van a tener también una respuesta, una consecuencia espiritual. Y esta, dice el apóstol Pablo, estas dos cosas se oponen entre sí. Porque va a haber una lucha, y era lo que Pablo decía. En el interior de un ser humano va a haber una lucha espiritual. O vence los deseos de la carne, Luis, o vence los deseos del espíritu. Y la pregunta es, ¿quién ganará? Y claramente que la respuesta será la siguiente, dependiendo aquel que tú alimentes más. Porque si tú sigues alimentando la carne, vas a seguir tú en pecado, vas a seguir en maldición, en destrucción. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo aquí, y lo que enseña también el Antiguo Testamento a través de Moisés. Pero sí necesitamos nosotros la sabiduría de Dios para apartarnos del pecado, para entrar en un proceso espiritual de orden, de disciplina. Y creo que si querido amigo, usted también allá afuera, si usted quiere meterse a las cosas de Dios, es para que usted tenga disciplina y se aparte totalmente de la carne, de los deseos de la carne. Entonces el pueblo judío, aunque habían recibido por Moisés las tablas de la ley, ¿verdad? No querían, tenían la enseñanza enfrente, pero les ganaba y les gobernaba más los deseos de la carne. ¿Eso te pasa a ti? ¿Le pasa a usted, querido amigo? ¿Le pasa a usted eso, que lo gobierne más los deseos de la carne? ¿O que nos gane más la presencia de Dios para ser liberados? Mire, para entender un poquito, hermano Rafa, ¿para qué se nos dieron esos mandamientos? Para obedecerlos y apartarnos del pecado y acercarnos más a Dios. ¿Sí me explico? Para eso se nos dieron esos mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. No robarás, no matarás, no codiciarás la mujer ajena ni sus cosas. Mas sin embargo, esos mandamientos se han perdido, se han borrado. La gente no los observa. Si el pueblo judío falló, imagínate el pueblo gentil o los gentiles que somos nosotros, pues peor tantito. Entonces, está formada, ya lo dijimos, la Biblia en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué significa en la vida secular un testamento? ¿Qué significa un testamento en la vida mundana, en la vida secular? Una herencia. Y esa herencia tú la recibes cuando el testador fallece. Entonces el abogado te hace ver a ti lo que aquel personaje te dejó. En este caso, el testamento que da Dios a través de Moisés es el seguir sus mandamientos para que nosotros tengamos esa herencia de poder tener vida eterna. Pero para no hacer el cuento tan largo, el pueblo judío en desobediencia, pecado. Y el Señor les hablaba a través de los profetas, y esos profetas eran muertos, eran derribados, Luis.
no hacían caso. Entonces Dios planea otra manera de buscar la salvación del ser humano. Y ahí viene lo que conocemos ahora, el libro que tú tienes en tu mano, como el Nuevo Testamento. A través del Señor Jesucristo, de su Hijo. Dice Juan 3:16, pero de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es el Nuevo Testamento que ahora los creyentes tenemos. Y esa herencia nos ha llegado a nosotros por conducto de los judíos. Conducto de los judíos, no por Roma, no por el Vaticano, no por la Iglesia Católica. No. Sino a través de nuestros hermanos los judíos. Ellos por esa ignorancia fracasaron y rechazaron a Cristo, porque ellos mismos los llevaron a la cruz, lo llevaron al Señor Jesús a la cruz. Acuérdate cuando está con Pilato, ¿verdad? En el juicio. A ver, pueblo, ¿qué haremos con Jesús? Crucificarle. No, pero miren, a ver, tranquilos, porque yo no he visto ninguna maldad en él. Miren, en esta festividad, pues la ley nos permite soltar a un preso. En este caso, aquí está Judas. Vamos a soltar a Judas y perdón, discúlpeme, querido amigo, es que tan emocionado estoy. Gracias, Luis, gracias. A Barrabás. Vamos a soltar a Barrabás o soltamos a Jesús llamado el Cristo. Danos a Barrabás. Fíjese nada más. Sabiendo el pueblo quién era Barrabás. Sabiendo quién era Barrabás, un ladrón. Una persona contraria a las cosas de Dios. Mas, sin embargo, los líderes judíos habían pagado al pueblo para que condenaran a Jesús. No, yo voy a soltar a Jesús. No, suéltanos a Barrabás. No, a Cristo, crucifícale, a Jesús, crucifícale. Y bueno, ¿qué es lo que hace el gobernador romano? Le suelta a Barrabás y crucifican al Señor Jesucristo. Se cumple la profecía, desde luego que sí. Pero vemos que el corazón de los judíos estaba entenebrecido. Falta de conocimiento, porque aún ellos ya sabían a través del profeta Isaías 7:14 que iba a venir a través de una virgen. ¿Quién? El Salvador del mundo. Mas sin embargo les ganó más la naturaleza de la carne. ¿Por qué? Porque los líderes judíos, también tengo que decir esto, los líderes judíos no les gustaba la presencia de Jesús. ¿Por qué, Señor? Porque seguían todos a Jesús. Y a ellos se les caía el negocio, como a muchas religiones ahorita estamos viendo en este mundo. Hay muchas religiones que nada más hacen dinero, riqueza, y no viven conforme a la poderosa palabra de Dios. Entonces Jesús fue odiado por su propio pueblo. ¿Y qué terrible es eso? Entonces, lo que podemos entender del nuevo nacimiento, de la nueva herencia, es que la obtenemos a través de Cristo Jesús, de ese sacrificio en la cruz que hizo Él para poder salvarnos nosotros. Pero para que entendamos más eso, tenemos que valorar el sacrificio que el Señor hace en la cruz, porque de esa manera es como Él nos compra de la maldición eterna a través del infierno. Él nos compra con su preciosa sangre para nosotros poder ser redimidos,
rescatados, llevados otra vez, Luis, a la presencia de Dios. Ahora, señores, tenemos nosotros esa oportunidad de ser libres y salvos gracias a Cristo. Pero ¿qué es lo que necesitas ver tú, saber tú y tu amigo que me ves a través de las redes sociales? Que Cristo ya te compró en la cruz. Pero Cristo lo que quiere es que te apartes de todo signo de pecado. Que le recibas a Él como Señor y Salvador de tu vida. Y que tú vivas de acuerdo a la palabra de Dios. Dejando todo pecado, toda naturaleza pecaminosa donde gobierna el diablo. ¿Sí me explico? Debes de apartarte. Por eso, donde habla el apóstol Pablo en esta parte donde dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que la mayoría de la gente está cegada espiritualmente por los deseos de la carne. La mayoría de la gente tiene un velo espiritual que no deja ver la libertad que Cristo ya te dio a ti. O sea, Dios nos dio esa libertad a través de Cristo hace más de 2000 años. Nosotros somos libres, pero no lo sabemos. Y para esto necesitamos nosotros reconocer el sacrificio de Cristo, dejar los pecados para vivir en obediencia a Dios. ¿Sí me explico? Sí, debe de entenderlo, porque el diablo, aunque te diga a ti que tú no mereces la libertad, que tú eres un pecador, que eres un borracho, eres un drogadicto, él es el acusador de nuestras vidas, pero no le tenemos que hacer caso al diablo. Tenemos, Luis, que hacerle caso a Dios, porque Él nos da la oportunidad de salvación. Si alguien me preguntara de ustedes y de los que me ven, oiga, Dios en mi persona me puede perdonar todos mis pecados, sí. Siempre y cuando te arrepientas de todos tus pecados. Y eso es lo que debes de hacer con Dios, un pacto de obediencia, de sumisión a Dios. Primera de Juan 1, 9 y 10 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Dios nos perdona nuestros pecados. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está la clave. Entonces nosotros sí tenemos perdón de Dios si nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Sabemos que este cuerpo material va a perecer en el panteón, lo sabemos. Pero nosotros debemos de levantar el espíritu para que el alma sea rescatada por Dios. ¿Sí me explico? Y esta solamente se puede hacer a través de un arrepentimiento genuino. Así que yo les digo a todos ustedes, desde el más pequeño hasta el más grande, no tenemos que ser rebeldes otra vez. Entiéndenlo. Porque la rebeldía es manejada por el diablo. La desobediencia es manejada por el diablo. Y eso es lo que está queriendo lograr el diablo. Poniendo en los ojos de las personas un velo para que sigan cegadas y no vean el camino de salvación. Juan 14:6. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Y qué sucede? El inventor de las religiones, o sea, Satanás. Voy a terminar con esto. El inventor de las religiones, o sea, Satanás, ha confundido a las personas para que se vayan por otros caminos. Hermano, entonces, ¿cuál es el camino directo y seguro que yo debo de tener
las escrituras, la Biblia, el libro que tienes en la mano. Esa es la clave para tu salvación. Es la llave para la vida eterna. Así nada más. Oiga, pero las religiones a lo mejor se oye fuerte, porque a mí me llaman que fanático y que religioso y que... No, Señor, soy obediente a lo que acabamos de leer. Y el diablo trabaja de esa manera, cegando la mente de las personas para que caigan en fornicación, en adulterio, en todo tipo de pecados. Y con todo respeto, querido amigo, amamos a todo el pueblo católico, pero ¿qué va a pasar ahorita el 12 de diciembre? Están venerando a la Virgen de Guadalupe, traída por los españoles. Un engaño, porque la palabra de Dios no nos habla de eso, Y lo estoy diciendo bien clarito. La palabra de Dios no nos habla de esa Virgen. Y ahí está el gran engaño. ¿Y cuánta gente no va a venerar ese 12 de diciembre a la famosa esa Virgen de Guadalupe? Que deja decirte una cosa. En México se adora más que al mismo Dios. Vean nomás la ignorancia. Se adora más a la Virgen de Guadalupe en México que al mismo Dios. Vean nomás la ignorancia de no conocer las Escrituras. Por eso dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que para poder quitar el velo, querido amigo, necesitamos nosotros reconocer nuestros pecados totalmente, rotundamente, reconocer nuestros pecados y encaminarnos a leer las Escrituras para que sea Dios, sea Cristo el que nos libere y el que nos dé un nuevo nacimiento. Ese es el camino que debemos nosotros. Y cuando nosotros hacemos esto, se abre el velo espiritual para ver las cosas como tienen que ser. Como a mí me sucedió, porque yo era esclavo del diablo. Pero cuando yo entregué mi vida a Cristo, me dio una nueva naturaleza. Y ahora ya con mis ojos espirituales, ya veo las cosas como tienen que ser. Y puedo detectar toda la malicia del diablo de destrucción y muerte. Por eso es importante que usted entregue su vida a Cristo, lea todos los días la palabra de Dios para que usted pueda ser libre de toda acechanza del diablo. Querido amigo, que Dios te bendiga. Ojalá que lleves a profundidad esta enseñanza, esta lectura, y que te salves. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que Dios los guarde, Dios los bendiga.